Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Es un gusto ver que ya tenemos 116 alumnos registrados. Buenas tardes, licenciado. Buenas, Carla. Y ya con esto podemos dar inicio a la clase. Y si ustedes pueden ver en su Classroom, les acabo de subir dos materiales de apoyo que van a ser útiles para el tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver un homicidio, pero que es un homicidio muy especial, porque estamos hablando del primer delito de lesa humanidad. Es decir, todos los delitos son en un principio un ataque a las personas y en especial un ataque a la sociedad. Atentan contra la idea de lo que es un Estado. El Estado, ya sea la teoría que nosotros creamos, defendamos o hablemos desde la idealista que el Estado fue instituido por Dios. Egipto decía que era por los dioses y los faraones eran hijos de los dioses directos. Por los elegidos por Dios, tipo el monarca Luis XIV, que decía en su teoría absolutista, ¿qué es el Estado?, le preguntaba, y él decía, el Estado soy yo, porque realmente en él estaban las tres funciones de legislar, juzgar y administrar. Hasta las teorías materialistas, dialécticas, que hablaban que el Estado surge por el control que toman las clases poderosas, las clases que son dueñas de los medios de producción, para controlar precisamente a los que no tienen nada más que su fuerza de trabajo, que es, digamos, el inicio del Estado burgués que surgió en la Revolución Francesa y que, como explicaba Marx y Engels, el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Podemos ver que ese ente que se creó, que en un principio tenía pues la soberanía
los ciudadanos, el territorio. Llegó un momento no tan reciente en que ese mismo Estado se volcaba a matar a sus ciudadanos. Ahí empiezan a ser una modalidad que es lo que hoy conocemos como ejecución extrajudicial, pero que se puso más recientemente en el ojo del internacional cuando se manifiesta que las dictaduras especialmente se dedicaban a matar a sus opositores políticos, a sus contrincantes políticos y a todo lo que se oponía a su régimen en forma arbitraria. Y entonces, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar de esas ejecuciones extrajudiciales y se creó la convención que habla precisamente de eso, de las ejecuciones extrajudiciales, y que como delito de lesa humanidad, estas están atribuidas al Estado o a lo que se ha llamado también fuerzas paralelas creadas o aceptadas por el Estado que cumplen esa misión de desaparecer enemigos del Estado. Nosotros aquí tuvimos durante el conflicto armado interno, bueno, estaba la guerra entre el ejército y los guerrilleros, y obviamente esos dos grupos estaban en confrontación, y la muerte de unos por otros era un objetivo militar latente y constante. Pero también el Estado usó grupos como el de la Mano Negra, como el Jaguar Justiciero, como La Panel Blanca. la Panel Blanca, que se encargaba de desaparecer ciudadanos que eran políticamente peligrosos o que no eran recomendables por su capacidad de organización, por sus ideales políticos, grupos contrainsurgentes, como me dicen aquí por el chat. Definitivamente hemos tenido experiencia de estos grupos, inclusive procesos por ejecuciones extrajudiciales que en un momento implicaron al propio presidente actual cuando era director del sistema penitenciario, en la famosa toma de la cárcel que ellos, digamos, hicieron junto con el ministro de Gobernación de Bielman, Spírense. Y entonces Guatemala es rica en ejecuciones extrajudiciales,
en desapariciones forzadas. Fueron Operación Pavo Real, me aclaran por aquí, así. Somos lamentablemente una muestra viviente de las violaciones a los derechos humanos por la comisión de delitos de lesa humanidad, delitos, como les digo, de ejecución extrajudicial, de desaparición forzada, delitos que ya estaban vigentes, porque estos últimos entraron en vigencia después, y otros que ya estaban vigentes, como los crímenes de guerra contra personas civiles, contra los mismos prisioneros de guerra que habían sido suscritas entre las posguerras. Y entonces, todos estos delitos de lesa humanidad son delitos que tienen un principal tratamiento porque su autor es el Estado o con vínculos con el Estado. Entonces, la responsabilidad internacional precisamente va dirigida a sancionar a los estados. Ustedes sabrán que hoy en día contamos con una Corte Penal Internacional, de la cual es parte Guatemala. Se encarga de juzgar o promover el juicio cuando en el país no se ha logrado justicia. El mecanismo es un mecanismo muy selectivo, pero cuando se habla de juzgar estados, pues los mismos estados son los que van desarrollando los topes de cuándo se les puede juzgar y cuándo no. Y entonces, esa Corte Penal Internacional, ¿qué es lo que va a juzgar? Delitos de lesa humanidad, delitos contra civiles, el genocidio, que es un delito bien complicado de poder, digamos, considerarse una conducta de esa naturaleza. Y, pues obviamente, en materia penal son delitos que requieren, digamos, un capítulo aparte. ¿Por qué? Primero, estos son los únicos delitos que son imprescriptibles. Es decir, el que ejecuta como sujeto activo, desde el mismo estado hasta los ejecutores materiales, intelectuales, su responsabilidad no finaliza nunca. Esos delitos, por el principio de universalidad, pueden ser juzgados por cualquier país donde esté refugiado la persona, por el propio país donde se cometieron. En fin, tanto los límites temporales como los límites espaciales
se ha buscado dejar abierta la posibilidad de esa justicia internacional. Entonces, cuando hablamos del artículo específicamente, el artículo 132 bis, clic. 132 bis, que ver la persona que lo señaló, que me haga el favor de leerlo despacio y vamos a hacer pausa en cada supuesto. Muy bien. Artículo 132 bis. Ejecución extrajudicial. Comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o a quien esencia de autoridades del Estado privare en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. En igual forma comete dicho delito el funcionario. Ahí termina un primer supuesto. ¿Quién? Es cualquier persona. Pero esa persona va a tener una orden, una autorización, apoyo, y esta palabra que tal vez no es muy conocida por ustedes, aquí esencia es un dejar hacer. Es decir, yo estoy viendo que están cometiendo algo así como cuando pasa con los exámenes de ahora, que yo estoy aquí en este lado de la computadora y ustedes están allá, a veces en grupos, a veces con WhatsApp, a veces con todo, queriendo resolver en masa el examen. Y yo pues presto mi aquiescencia porque no puedo hacer otra cosa, porque estoy de este lado y no los puedo estar viendo. Pero esa aquiescencia, ese dejar hacer del Estado, de no intervenir, es lo que también provoca el primer supuesto de la ejecución extrajudicial, porque dice, o la aquiescencia de autoridades del Estado. Es decir, aquí hay dos sujetos. El sujeto material que comete la muerte. Y por otra parte está el sujeto que deja hacer, el sujeto que ordena, el sujeto que apoya, y ese sujeto es el Estado. O sea, aquí siempre va a haber participación de autoridades del Estado y el motivo es político. ¿Ya? Aquí un grupo de civiles causa la muerte de otras personas civiles por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado. Por motivos políticos. Y ese es el primer supuesto. Leamos ahí el segundo supuesto, por favor, compañero. Claro, en motivos políticos. En igual forma
comete dicho delito el funcionario o empleado público, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Continúa. ¿Verdad? Ahí estamos entonces viendo las dos caras. El autor material y el autor intelectual. Tiene que ser funcionario público, sea o no miembro de las fuerzas de seguridad. El tercer supuesto constituye, sigamos leyendo, Con mucho gusto, licenciado. Constituye el delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o dos personas, aun o cuando más, de de una, una o más personas, aun cuando Ujú. no medie móvil político, cuando se cometa por el elemento, o cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. tiempo, ahí. Fíjense que en los dos primeros casos el móvil era un móvil político. Político. Eso es muy importante. El móvil era un móvil político. En el tercer caso ya se refiere a la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, pero que se cometa por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado. Y ahí viene una pregunta obligada. ¿Quiénes conforman las fuerzas de seguridad del Estado? La policía, el La policía y el ejército. El ejército. Exacto. La Policía Nacional Civil en cualquiera de todas tus unidades. Ustedes saben que hay desde policías en bicicleta, policías a pie, policías vestidos de civiles, las AAS, todas esas son policías y todas son parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando hablamos del ejército, hablamos también de todas las fuerzas de tierra, las fuerzas navales, las fuerzas de aire, toda la seguridad interna del ejército, que son parte de la Fuerza Armada, son fuerzas de seguridad del Estado. No así. Fíjense que no son fuerzas de seguridad del Estado las policías de seguridad privadas que prestan servicios de seguridad a personas particulares. Tampoco son fuerzas públicas de seguridad las policías municipales de tránsito. Todos esos grupos que están autorizados por el Estado, que inclusive tienen capacidad de reacción, tienen que tener licencia de autorización, aunque detenten armas, no se consideran fuerzas de seguridad del Estado. Eso me interesa que quede bien claro. Además, fíjense el requisito que le pone aquí a estas personas. Primero, no es necesario que medie
móvil político. Pero sí debe ser que están en el ejercicio de su cargo. O sea, ellos están actuando dentro de su rol, de su actividad de fuerzas de seguridad del Estado, ejerciendo su cargo. O sea, no están en el ejercicio particular como personas, sino que forman parte del ejercicio de las fuerzas del Estado, o bien están en ese mismo ejercicio abusando de la autoridad o abusando de la fuerza. Ustedes saben que si algo es muy cuestionable, es el protocolo de las fuerzas públicas en su accionar contra los civiles. Eso tiene que estar muy reglamentado cuando ellos van a actuar contra particulares. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ya? Ese procedimiento tiene que estar plenamente regulado en protocolos. Cuando ellos van a actuar solo con fuerza física, cuando van a poder usar batones, escudos, cuando van a poder actuar usando agua, usando gases lacrimógenos, cuando van a poder disparar balas no letales, granadas de pánico. Todo eso tiene que estar debidamente regulado anteriormente a la actuación de ellos para poder calificar, digamos, si están abusando o no de la fuerza. Comparto lo que comenta un compañero, que eso aquí ya al momento de entrar en acción muchas veces son cuestiones que se olvidan tanto por los grupos que se oponen como por los grupos de las fuerzas de seguridad, pero ya entonces ya se puede calificar en qué momento se cae en un exceso que si provoca la muerte va a constituir ejecución extrajudicial. Y para muestra un botón, en el caso del compañero Alioto. Alioto le dispararon, tenía pierna lesionada y el que lo arrastró en repetidas ocasiones le partió la pierna. Él tenía una herida ahí ya en la vena femoral y murió desangrado por el accionar de la fuerza pública, en un claro ejemplo de ejecución extrajudicial. Entonces vemos pues que ese accionar está considerado. Ustedes van a leer la convención que yo se las dejé ya subidas en su página. Estamos hablando
de ese accionar del Estado contra sus ciudadanos y que se habla de ejecución extrajudicial. Yo con lo que no estoy muy de acuerdo y que es el último supuesto que aquí se establece, dice, por favor, compañero. Sí, licenciado. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas. El reo Okay. de... Fíjense que este supuesto es un supuesto que agregó el Congreso de la República a todos los delitos de lesa humanidad. Dice, igualmente comete delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo. Y solo le faltó poner las maras. Eso le iba a decir. Cuando como resultado de su accionar resultara la muerte de una o más personas. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí no está interviniendo el Estado. Es decir, un grupo rebelde, insurgente o beligerante son grupos contra el Estado y generalmente tienen un reconocimiento internacional de eso. Ya cuando llegan a tener un estatus, porque realmente hay una rebelión de parte del pueblo en contra de la autoridad estatal, esos grupos ya tienen un reconocimiento internacional. Y por eso inclusive las bajas que causan en relación con el ejército o con otras personas ya dejan de tener este carácter de ejecución extrajudicial. Y por ello, ustedes han visto en la vida, pues, desde el fenómeno de Guatemala, que primero eran grupos insurgentes, pero ya cuando toman el control de parte del territorio se transforman en beligerantes, forman coaliciones y esas coaliciones son sujetos de derecho de obligaciones a nivel internacional y por eso es que estos conflictos generalmente terminan con la firma de acuerdos de paz, como supuestamente pasó aquí en Guatemala en el año 96, o como recientemente vimos la firma de los acuerdos de Colombia. O sea, esos son conflictos de muchos años donde hay prácticamente dos autoridades establecidas que viven enfrentándose una con la otra. Pero esos son, un bando es el Estado y el otro bando es el grupo insurgente, el grupo guerrillero, el grupo beligerante. Y entonces las bajas que ellos causan no las causan en el sujeto de la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial la comete el Estado cuando es el Estado el que atenta contra civiles, ¿verdad? Por motivos políticos o en uso de las fuerzas de seguridad, en un uso abusivo de las fuerzas de seguridad, y generalmente se dan
en periodos donde la constitucionalidad prácticamente está socavada, es nula, o de hecho hay golpes de Estado y hay un rompimiento del orden constitucional. Entonces esa última frase lo que hace es darle una puerta al Estado para decir que hechos violentos que cometen estos grupos constituyen ejecuciones extrajudiciales, pero realmente si un narcotraficante se enfrenta a otro narcotraficante por el control de un territorio, esos son asesinatos, no son ejecuciones extrajudiciales. Si no hay participación del Estado o hay fuerzas, digamos, que están en el Estado, pero son fuerzas que están actuando no en el ejercicio de su cargo, sino actuando delictivamente. Ahí no hablamos de ejecución extrajudicial. O sea, un grupo de policías que esté escoltando un cargamento de armas y que se enfrente a un grupo rival y les dé muerte, ahí no hablamos de ejecución extrajudicial. Ahí hablamos de asesinatos y hablamos de otros delitos que van a ver ustedes en penal 3 de, digamos, tráfico de influencias o delitos de cohecho, pero no es ejecución extrajudicial. En eso quiero que estemos bien claros. La ejecución extrajudicial es un delito atribuible al Estado. Y por eso les subí la Convención Internacional, porque en base a esa convención es que el Estado de Guatemala debería de haber regulado la ejecución extrajudicial. Es más, esta tuvo un cambio porque en un inicio la pena, y ahí todavía lo tiene, se impondrá la pena de muerte y este delito es posterior al año 79, es decir, posterior a la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos decía claramente que los países que tenían la pena de muerte regulada antes de la firma de la Convención Americana podían seguirla manteniendo. Pero una vez firmaban la convención, no pueden, según el artículo 4 de la Convención Americana, ampliar la lista de delitos con pena de muerte. Y en este es un caso donde esta parte de que al reo de ejecución extrajudicial se le puede imponer la pena de muerte, todo eso ya está derogado por fallos de la Corte de Constitucionalidad. En eso quiero que estemos muy claros en que su código es un código que está sujeto a derogatorias por otros medios. Digamos aquí, esta versión que se creó digitalmente
o los códigos que ustedes compran impresos van a estar impresos de acuerdo a la vigencia que se tenía en el momento en que se imprimieron. Y la gente no va a estar tomándose la tarea de decir, esta parte ya no está o esta parte así no funciona. Máxime porque esta parte de que está fuera del ordenamiento judicial no se hace por el Congreso, sino que esa parte la hace la Corte de Constitucionalidad, que dice esto queda excluido, la pena de muerte queda excluida año 2017, si no estoy mal, si no recuerdo mal, todos los delitos cuya pena de muerte se impusieron después del año 79. No, es más, del año 69 que se da y 79 que lo firmó Guatemala. Entonces, esta pena de muerte, por favor, me la tachan porque esa ya no está vigente. La pena quedó de 25 a 30 años. Hasta ahí debería de leerse, ¿verdad? El contenido de este artículo. Sí, los casos de pena de muerte, eso ya está derogado y Pues, pueden ponerle ahí por disposición de la Junta de Constitucionalidad. bien, disculpe, en como nos hacía ver usted en este cuarto supuesto, que fue el que lo impuso el Congreso de la República, lo más lógico hubiera sido crear un artículo diferente o adicional para no confundirlo con el cuerpo que leímos anteriormente. Porque como se dijo, es diferente. Mire, lo que pasa es que el Congreso debiera tener una comisión permanente de actualización de leyes. Tienen una comisión para modificar legislaciones porque ya están, digamos, contrarias a la Constitución, porque ya han sido absorbidas por otras nuevas legislaciones, pero no funciona. O sea, definitivamente, si hubiera visto ahí un abogado penalista, se hubiera opuesto rotundamente a la inclusión de la pena de muerte porque era violatoria de derechos humanos. Si lo hubiera consultado con la Corte de Constitucionalidad o lo hubiera consultado con la Corte Interamericana, le hubieran dicho que esto no se podía. Él podía argumentar, pero desgraciadamente, ¿cuántos de los congresistas actuales primero son abogados? De ser abogados, ¿cuántos son especialistas? O sea, nosotros tenemos un Congreso técnicamente muy cuestionable. Y se gastan miles en asesores, pero desgraciadamente no asesoran. Porque estamos hablando del año 96, si no estoy mal, ya teníamos 10 años de Constitución. Claro, ahí sí está derogado, porque la pena de muerte, de acuerdo a la licencia, sí está derogada.
No hay posibilidad de poner pena de muerte. Me estaba hablando Carla, creo yo. Y algunos códigos ya lo traen. Pero eso depende de la suerte y de la casa editora del código que ustedes compren. A mí me gustaba mucho cuando estaba vivo este licenciado Figueroa, los códigos que él vendía, porque tenía los comentarios más actualizados y vinculados con otra legislación civil o penal. Pero desgraciadamente ya tienen como 10 años de... Me dice Enrique García Ruano, sí, la pena de muerte no es que esté derogada, porque esa no es la figura que usa la Corte Constitucional. La Corte de Constitucionalidad dice que la pena de muerte está excluida, está suspensa, está en suspenso, porque como es una pena que todavía tiene la Constitución, bueno, la Constitución en sí, aclaremos, no trae la pena de muerte. La Constitución trae en qué casos no se puede aplicar la pena de muerte, porque la Constitución es totalmente abolicionista. El artículo 19 nos dice cuál es la finalidad del sistema penitenciario. Y entonces, la finalidad del sistema penitenciario, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que lo leímos, lo investigamos? La rehabilitación. La readaptación social. Y dice que estas personas también tendrán derechos y enumera una serie de derechos mínimos que aquí en Guatemala en nada se respetan, pero la Constitución no contempla la pena de muerte porque el fin del sistema penitenciario es la readecuación, la readaptación social, la reinserción de la persona a la sociedad. Lo que sí estipula la Constitución es a quienes no se les puede imponer pena de muerte en ningún caso. Y habla de los mayores de 60 años, habla de las mujeres, habla cuando la condena sea en base a presunciones, habla de la condena por delitos políticos y conexos con políticos. O sea, inclusive dice que la reforma, si el Congreso deroga la pena de muerte, porque es al Congreso al que le corresponde. Si el Congreso deroga la pena de muerte, ese artículo de la Constitución que regula las excepciones podrá ser modificado por una norma especial, en una forma especial. No se aplicará la derogatoria de los artículos 270 en adelante, sino que se hará por mayoría calificada en el Congreso. Lo que pasa es que es el Congreso el único que puede derogar las leyes. La Corte no deroga la ley, sino que la suspende. O sea, ya no se puede aplicar. Y después el Congreso entonces tiene que emitir un decreto legislativo donde deroga la pena de muerte.
y entonces todos los delitos que la contemplan la tendrían que quitar. Pero la Corte lo que sí puede hacer es suspenderla. Y entonces, lógicamente, se suspende, salvo para aquellos casos en que esté vigente. Pues si ustedes miran, prácticamente ya no está vigente para ninguno, porque estaba vigente en el tiempo en que podíamos dejarla vigente en 5 casos, y en estos 5 casos prácticamente ya se han modificado o se han declarado inconstitucionales, y entonces ya no hay ningún delito que contemple pena de muerte válidamente establecida en nuestro país. La Corte de Constitucionalidad también lo podría hacer un recurso de amparo, una inconstitucionalidad. Podría ser tramitada o resuelta por la Corte Suprema de Justicia, por una Cámara de Apelaciones, pero siempre tiene todavía la posibilidad de apelación en la Corte de Constitucionalidad. Por eso es que la última palabra en inconstitucionalidades planteadas en forma directa a través de incidentes lo tiene la CC, que es el máximo intérprete de la Constitución guatemalteca. Entonces vemos pues que la ejecución extrajudicial es un delito que necesariamente requiere leer no solo la convención, sino que requiere también leer doctrina. Yo les subí ahí un artículo que me gusta mucho, de los muchos que hay. Ustedes pueden ir a la ONU. La pena de muerte hoy en Europa, aquí mismo en América Latina, ha sido desechada totalmente, y son escasos los países que todavía la conservan, pero a nivel mayoritario, y los países de Occidente, sistema continental y sistema anglosajón, lógicamente la han abolido. Claro, tenemos los países de los bloques comunistas, los países islámicos y los países asiáticos que se niegan a hacerlo, pero porque ellos, por tradición, utilizan todavía penas infamantes, degradantes, porque así lo han aceptado culturalmente, históricamente y religiosamente. Pero ya hay prácticas, por ejemplo, la mutilación de las mujeres en África del clítoris para que no sientan placer sexual, porque esa es parte de su interpretación religiosa. Ya hoy en día es muy criticada, muy cuestionada, y cada vez va más a su no aplicación. El cortar la mano cuando se roba, el lapidar a la gente por ciertos delitos, parece que estamos hablando de la Edad Media, pero todavía en ciertos países es el derecho. Claro, uno aquí tal vez le resulte difícil creerlo, pero
Y lo peor es que si hablamos estadísticamente, yo tengo una colega que viaja mucho a China y ella comentaba que el índice delictivo y la seguridad jurídica, la sensación de seguridad jurídica en esos países a veces es mejor que la que tenemos aquí en América Central. Entonces, lógicamente, uno podría pensar si no está mejor allá, pero la verdad es que no puede un Estado decir que está prohibido matar, pero autorizarse a él a quitar la vida. Ese es un contrasentido. Y está demostrado por muchos estudios que la pena de muerte no disuade, máxime en sistemas como el nuestro, donde el índice de combate a la criminalidad es tan bajo. Nadie cree que si lo llegan a capturar por un secuestro, lo van a condenar por un secuestro, porque los testigos ya no llegan, porque no declaran, porque la justicia es corrupta en gran número de casos, porque se pueden escapar de las prisiones. De hecho, la última pena de muerte creo que tuvimos la del fusilamiento en tiempos de Ríos Montt y la inyección letal en tiempos de Arzú, creo que era la última que se dio. Y de ahí teníamos, eso sí, ya me consta a mí porque yo estaba trabajando en el OJ, teníamos como 50 condenados a pena de muerte, que haciendo valer, gracias al doctor César Barrientos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se logró vía el recurso de revisión que esas penas de muerte se truncaran, se cambiaran a la prisión, porque ya había jurisprudencia de que ciertos delitos, la pena de muerte, había dicho la Corte, no se podía aplicar. Eran 3 delitos de peligrosidad, donde esos delitos no se puede aplicar porque la peligrosidad al futuro es una circunstancia que viola el principio de inocencia y el Estado solo puede estar castigando lo que ya pasó, no lo que puede llegar a pasar, porque para eso deberíamos de ser brujos y no abogados, los que podamos decir esta persona se rehabilitó o no se rehabilitó, ¿verdad? Y entonces esa lista se eliminaron todos esos condenados y hubo un cambio de la pena de muerte a la máxima de prisión de acuerdo a la época en que el delito se cometió. Porque a partir del año 96, antes del 96, la pena máxima en Guatemala eran 30 años. Y después del 96 se subió a 50 años. Entonces habían condenados a muerte por delitos que se habían cometido antes del 96. Y eso es un gusto poderlo decir. Promovimos la moción de que se aplicara la conmuta de la pena al tiempo en el que se cometió el delito. Si fue antes del 96, no se podía conmutar por 50 años, sino que había que conmutarlo por 30 años.
Y ahí tuvimos el honor, como les digo, de integrar Cámara Penal. Yo tengo 15 años de ser magistrado y he trabajado mucho en la Cámara Penal, delitos de mayor riesgo. Y entonces sí conocemos bien esa etapa. El doctor Crisóstomo Barrientos realmente es un jurista que quiso hacer mucho por el sistema acusatorio y también influyó mucho en el sistema penal. Tuvimos el gusto de trabajar con él en entidades internacionales y realmente es un hombre que hay que reconocerle su lamentable fin, porque daba mucho todavía para el sistema procesal penal en Guatemala. Vamos a ver, con todo lo que hemos hablado, y este es un tema muy extenso, de mucha historia, de mucho... Pero van a ver, empiezan las campañas políticas. ¿Y cuál es el caballito de batalla? Ahí vemos en El Salvador, mano dura, pena de muerte. Todo el mundo ofrece la pena de muerte sin ni siquiera saber cuál sería el camino para implementarla. Guatemala tendría que denunciar con un año de anticipación la Convención Americana, salir de la Convención Americana. Ahorita, ¿qué países han salido? Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y están en la lista negra de derechos humanos. Se corta toda la ayuda internacional porque todos son países dictadores, pero señores, dense cuenta. En América Latina hay un florecimiento de los gobiernos de izquierda. Y generalmente un gobierno de izquierda popular, nacionalista, casi siempre va a querer prolongar su periodo. No digo que los de derecha no, izquierda y derecha, la gente que llega al poder y cuenta con el respaldo popular busca extender su periodo. Aquí tuvimos o hemos tenido dictadores famosos. Vicente Serna fue presidente vitalicio. Estrada Cabrera, 22 años. Jorge Ubico, 14 años. Y de ahí que la principal norma que caracteriza a la Constitución guatemalteca es el principio de no reelección consecutiva de presidentes. Por ese temor, esa mala experiencia de tener un país por dictadores legales e ilegales. Así que los invito a leer mucho, a leer historia guatemalteca. Yo ahorita estaba viendo Jorge Mario García Laguardia, tiene al menos 3, 4 libros de la historia constitucional guatemalteca y sin que esté haciendo propaganda, fueron editados por la editorial universitaria y ese maestro tiene un reconocimiento internacional grandísimo y sus obras valen 100 quetzales, 110 quetzales. Son libros que ustedes ya deberían de tener porque es la historia constitucional guatemalteca. Librería Sofos.
Ya ni siquiera tienen que ir, sino que lo piden lo ordenan por cómo se llama, por internet o por teléfono. Y les va a servir mucho. Busquen obras en las bibliotecas. Si quieren ver de la historia del derecho penal, busquen obras de autores como, digamos, que la hija escribe en el periódico, Palacios Mota. Viera cómo explica Palacios Mota los agravantes, los atenuantes. Preocúpense por la rama que más les guste, pero busquen algo más que solo recibir la clase. Así que, y eso que dice un compañero es cierto, nosotros tenemos el problema de haber sido conquistados y colonizados, pero no por eso podemos, en base a ese pretexto, no hacer un salto a nivel constitucional. Nosotros hemos creado los sistemas mixtos de control constitucional. Tenemos una jurisprudencia muy interesante, países como Colombia, países como Argentina y Guatemala, que fue de los primeros países en crear un tribunal especializado de derecho constitucional en 1900, desde la Constitución del 65, aunque ahí no actuó, pero en el 86 ya se independizó de todo el sistema de justicia. Procuren investigar y procuren no ser estudiantes, sino estudiosos de nuestra ciencia. Muchas gracias. Nos vemos el día, cuando estoy miércoles, el día lunes. Ahí sí, por favor, bien estudiada la ley de femicidio. Léanse del artículo 1 al artículo 6. Busquen un poco de historia. Vean en qué fecha entró en vigencia. Es necesario ser más acuciosos con el derecho penal. Buenas tardes, Vic. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Noche.